bueno, algunas personas que se me han acercado y me han preguntado y otros que los he escuchado haciendo comentarios sobre la situación de la depreciación de la moneda y de la inflación en la República Dominicana a propósito del rendimiento del dinero y de las decisiones que ha tomado las autoridades del Banco Central para hacer que el dinero se abarate en vez de que se encarezca. Y cuando digo que se abarate en vez de que se encarezca es porque cuando se coloca recursos del encaje legal en el mercado financiero con el objetivo de que el sector financiero ofrezca financiamientos a tasas de interés fijas y reducidas al mismo tiempo, se reduce la tasa de interés de política monetaria, pues eso tiende a hacer que bajen las tasas de interés, tanto las activas, que son las que los bancos cobran cuando le conceden préstamos a la gente o a las empresas, como las tasas pasivas, que son las que los bancos o las entidades diferentes de los bancos pagan como rendimiento por el ahorro o por los depósitos que hacen tanto las empresas como las personas. Entonces, hay personas que también se preocupan porque hay personas que tienen de repente certificados de inversión, 3, 4, 5 millones de pesos, que lo tienen ahí como para tener ahí un nivel de rendimiento que les permita vivir como una especie de renta que les sirve como una especie de pensión, tomando en cuenta que en este país no hay planes de pensiones. Pues entonces cuando se van venciendo esos certificados, si tienen una tasa de interés específica hoy, pues a vencimiento es posible que le quieran renovar con una tasa de interés más baja. ¿Por qué? Porque las tasas están bajando. Si las tasas activas van bajando, pues las tasas pasivas también van bajando y eso implica menos rendimiento. Ahora, ¿qué tomar en cuenta cuando se producen situaciones en que las tasas de interés pasivas bajan? O sea, la que usted recibe como renta o rendimiento. Los elementos a tomar en cuenta, sí, desincentiva el ahorro, pero los elementos a tomar en cuenta para tú evitar que tu dinero se te devalúe, no es solo el de la inflación, sino también el de la depreciación. Nosotros tenemos, por ejemplo, un nivel de depreciación monetaria, de devaluación de nuestra moneda frente al dólar, que está rondando el 3.5% anual. El año pasado fue cercano al 4%. Este año posiblemente también sea igual. Por cierto, un paréntesis en tu comentario, Esteban, que va muy bien. Ninguna influencia directa en cuanto a la moneda dominicana con el yuan renminbi, con la moneda oficial china. Entonces que los chinos decidieron devaluar una décima parte de su moneda. Pero eso tiene un efecto directo en la relación con Estados Unidos de manera más que nada porque entonces bajan sus costos de producción. Sí, para enfrentar, reduciendo los costos de producción, enfrentan así los aumentos que ha hecho el gobierno norteamericano a los aranceles de los productos que han de entrar para allá. Eso va a tener otras respuestas también. Ahora, volviendo con el tema de la tasa de interés y de rendimiento, entonces son dos aspectos a tomar en cuenta. No solo tomar en cuenta el nivel de inflación en el año. Si la inflación en este año es de un 3%, y la tasa de evaluación es de un 3.5%, entonces eso es más o menos un 6.5%. Entonces usted debe procurar que el rendimiento que le pague el banco en cuestión, o si es un instrumento un instrumento como certificados del Banco Central o como certificados de Hacienda a través del mercado de valores, pues que tenga un rendimiento de más de un 5%, es decir, de más de la suma de la inflación del año y de la devaluación del año. De esa forma, entonces, su dinero no está perdiendo valor. Ahora, tiene que tomar en cuenta otro elemento adicional a eso, porque de repente te dicen que te van a pagar una tasa de un 7.5% y resulta que en este país, como en otros países, pero vamos a enfocarnos en la República Dominicana, existe un impuesto de 10% sobre los intereses de los ahorros. Por lo tanto, cuando te dicen que te van a pagar, por ejemplo, para redondear un 10% anual de tasa de interés pasiva por tu depósito, pues a eso tú tienes que descontar un 10% y hacerte de cuenta de que no vas a recibir un 10 sino un 9, porque una décima parte se te descuenta para pagarlo al fisco en forma de impuesto sobre los beneficios de los intereses que generan los ahorros. Entonces hago esa referencia para que no se pierda uno en detalle al momento de invertir su dinero para obtener renta. Ahora, es posible que tú necesites invertir el dinero para obtener renta en el sector financiero
y que el rendimiento que se te ofrezca no sea lo suficiente como para compensar eso que hemos mencionado. Aún así, si no tienes la vocación de negocios, de hacer inversiones en negocios que te generen más dinero del que te pueda generar la renta que te puedan pagar las entidades financieras o el mercado de valores, es mejor dejarlo ahí aunque se te devalúen un poco. Lo digo porque hay personas que te dicen, bueno, si yo tuviera $1.000.000, yo no lo deposito en el banco, yo no lo coloco en el mercado de valores, porque yo $1.000.000 le saco, qué sé yo, un 20 o un 30% en el año y quizás más porque yo tengo vocación de negocio, porque yo sé en qué invertirlo. Bueno, si ustedes saben qué invertirlo, pues maravilloso. Ahora, hay personas que no tenemos vocación de negocio. Exactamente. Y prefieren hacer uso del servicio bancario. Exactamente, hacer uso del servicio bancario. Ahorrarse, contratar personal, asumir riesgo, pagar impuestos. Y evitar también que tu dinero entonces se te gaste. O evitar también la pérdida de tu dinero por no haber hecho una inversión que pudiera ser una inversión inteligente. Además de que para hacer negocios con capital hay que tener esa vocación. Y cuando digo tener esa vocación es porque, señores, lo más difícil es ser empresario. Para sacarle dinero a el capital con el que tú cuentas. Cuando digo que lo más difícil es ser empresario es para una persona que no ha incurrido o que no ha incursionado en la práctica empresarial. O sea, emprender un negocio y tomar en cuenta que vas a alquilar un local, que vas a contratar personal, que vas a tener que comprar maquinaria, que vas a tener que pagar servicios. Es posible que a la larga digas, bueno, invertí $5 millones y el rendimiento que me está ofreciendo, o no me está ofreciendo ningún rendimiento después que hago todos los pagos de los costos, o el rendimiento que me está ofreciendo está muy por debajo de la tasa de interés aún reducida que pudiera estar pagando un instrumento de inversión en el sector financiero. Entonces, la inversión en el sector financiero de capital, aún con tasas de interés no muy atractivas, no es una mala idea para las personas que no tienen vocación de negocio. El que tiene vocación de negocio, pues bien pudiera hacerlo. Y hago referencia a eso también, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, porque hay personas que también hacen referencia a decirle, bueno, mira, yo si tuviera X cantidad de millones de pesos, lo invierto en el área inmobiliaria. Pues miren, en el área inmobiliaria, paradójicamente, en la República Dominicana, ofrece más rentabilidad en los barrios o en los sectores de clase media baja que en los sectores de clase media alta o de clase alta. Y le pongo un ejemplo sencillo. Si usted tiene 4 millones de pesos y usted va a comprar un apartamento, usted compra un apartamento de 4 millones de pesos en un sector de clase media baja, lo renta, y cuando usted lo renta, posiblemente usted consiga con ese alquiler $20,000 mensuales. Si consigue $20,000 mensuales, eso equivale a un 6% de interés anual por sus 4 millones de pesos. Sin embargo, usted toma esos 4 millones de pesos y lo invierte en un certificado del Banco Central y posiblemente obtenga un rendimiento de 8 o de 9%, dependiendo de la forma en que haga la inversión o del puesto de bolsa con el cual haga la inversión. Te dirá, bueno, lo que pasa es que ese capital se me va a ir devaluando. Es posible. Te preguntan aquí, pero perdóname, Esteban. Te preguntan aquí por redes sociales si los bonos de inversión son embargables. Los bonos de inversión, bueno, no tengo la información de si son o no son embargables, porque de todas maneras habría que ver si se tienen declarados o no se tienen declarados. Fíjate que, por ejemplo, hay o existe lo que se conoce como la congelación de deudas, perdón, la congelación de cuentas bancarias. Entonces, cuando a ti te pueden embargar tus cuentas bancarias, o una institución también embargar la cuenta bancaria, y me imagino que cuando eso se hace, puede ser que también te puedan embargar tus bonos de inversión, aunque depende de la forma en que esté creado ese bono o en donde tú has hecho ese tipo de inversión, porque hay diferentes modos de inversión, principalmente en el mercado de valores. Pero volviendo otra vez con el asunto de la inversión de alrededor de 4 millones de pesos en una renta de esa naturaleza, entonces uno se da cuenta que a veces invertir en la parte inmobiliaria no necesariamente te ofrece la rentabilidad que te pudiera ofrecer hacer esa inversión en instrumentos de deuda emitidos principalmente por el Estado a través de Hacienda o del Banco Central, que tengan un rendimiento por encima de la devaluación más de la inflación acumulada en el año en cuestión.